Luego que analizamos estas alternativas, vamos a ver los gastos de comercialización de los granos, que sería la herramienta que nosotros siempre promocionamos para poder comercializar y poder adquirir nuestros insumos. Vamos a hacer un análisis de esa producción desde el punto de vista económico y vamos a tener un margen bruto de cada cultivo. Así que bueno, ahora vamos a arrancar primero con el cultivo de maíz, en el cual vamos a tener dos alternativas. Este año las alternativas de lo que es producción la diferencié entre Los Molinos y Chañar Ladeado, y tenemos algunas diferencias. Traté de tomar lo que es valor de mercado de las tareas y de las labores, entonces me arrojó algunas diferencias en los costos. En este caso, para Chañar Ladeado estamos teniendo una fertilización chorreada porque el producto que estamos utilizando para la fertilización es Solmix, y no lo estamos teniendo en Los Molinos porque en Los Molinos vamos a estar utilizando la mezcla de sólido entre urea y sulfato de calcio y monoamónico. Así que estamos teniendo en cuenta una fertilización para Chañar, para Los Molinos no, una siembra para cada uno de los dos lugares, dos aplicaciones terrestres teniendo en cuenta lo que es barbecho y post siembra preemergencia, y una cosecha que como todos los años nosotros la calculamos, es el 8% del rendimiento. En este caso nosotros lo que optamos por rendimiento es tomar para Los Molinos un rendimiento de 10 toneladas de 100 quintales, y para Chañar Ladeado 12 toneladas. La idea de tomar estos rendimientos son porque en los últimos años fueron alcanzables con facilidad en Chañar Ladeado las 12 toneladas y en Los Molinos las 10 toneladas. No digo que fue fácil, pero fue bastante frecuente. Y nos parecía que era bastante representativo de los modelos que estamos mirando. Así que bueno, esos son los costos totales, que nos está dando un primer subtotal de $179 para Los Molinos y 201 para Chañar, que la principal diferencia está dado por el porcentaje de cosecha que los otros factores, porque si bien tenemos una fertilización, la siembra al usar monoamónico solamente en la sembradora es más económica. Bueno, avanzamos. Ahora vamos a ver los paquetes de los insumos directamente utilizados. En este caso estamos tomando un paquete de herbicida que tenemos diferencia entre Los Molinos y Chañar. Para Chañar estamos considerando un maíz en el cual le estamos aportando algunos herbicidas modernos que tienen una performance diferente, como Acurón, que tienen un costo también un poco más alto, por eso es la gran diferencia. Que también yo lo charlaba mucho con el equipo acá y lo que decíamos que se puede trasladar a un costo de producción de lotes de Los Molinos de alto rendimiento, o algún caso puntual de algún lote en el cual tengamos alguna complicación con maleza, que estamos viendo que al tener que cambiar y utilizar otro tipo de herbicida, nos empiezan a elevar el costo de producción. En lo que es semilla tomamos un valor de $170, que es promedio. Sabemos que tenemos semillas que van desde los $120 hasta los 200. El grueso de los materiales que nosotros vendemos se asemejan un poco a esos valores. Entonces decidimos no cambiar el híbrido y tener la misma cantidad la misma cantidad de gasto en semilla en un lado y en el otro. Y bueno, la fertilización, que la gran diferencia que tenemos es porque en uno se produce con urea, monoamónico y sulfato de calcio, y en el otro es MAP y después chorreamos el Solmix. La idea, como todos los años lo hacemos, es tratar de igualar la cantidad de nutrientes que estamos aplicando al cultivo. Estaremos llegando, como siempre, a los valores de 120, 125 kilos de nitrógeno, que es un poco el que nos marca el parámetro. Después estamos aportando alrededor de 120 kilos por hectárea de monoamónico, tanto para Los Molinos como para Chañar.
Bueno, eso nos da un segundo total o un segundo subtotal que en el bloque de insumos para maíz marca los 425,92 para los molinos y los 449,89 para la zona de Chañar Ladeado. Lo dejo un ratito por ahí para que lo fijen, pero tenemos una cantidad de dólares invertidos interesante para lo que es la producción de maíz. Cuando ya salimos de la parte de gasto de producción, nos vamos a ir a conocer cómo desglosamos la parte de la comercialización de esos granos que vamos a obtener para poder saber cuánto dinero realmente nos queda en el bolsillo con la venta de una tonelada. Para eso, bueno, acá está el resumen de las dos subtotales, en el cual tenemos 604,92 para lo que es labranza más insumo en los molinos y 650,87 para Chañar Ladeado. Como dato, porque una de esas fui muy rápido y no quedó claro, la gran diferencia está dada por el paquete que estamos utilizando por lo que es control de maleza en Chañar. La fertilización es diferente, a pesar de que usamos la misma cantidad de nutrientes. Creo que esos son los dos puntos importantes que tenemos que remarcar. Y obviamente tenemos un mayor gasto de cosecha porque el rendimiento potencial que pusimos para Chañar que para los molinos es mayor. Bueno, yo avanzo, no los veo, cualquier consulta, Arturo, si es interesante, me paras. Ninguna. Bueno, los gastos de comercialización Para mí se fueron a cenar. se fueron todos. Los números aburren a veces. Bueno, lo que yo traté de hacer este año en lo que es comercialización, porque todos los años como que quedaba un poco la duda de qué gasto le estamos descontando al precio final de los granos y demás, fue tratar de sacarlo porcentualmente para tener una idea y tratar de usar los datos que más usa el productor. Cuando nos vamos a la zona de Chañar Ladeado, que tenemos un flete de 200 kilómetros, mucha gente está colocando sus granos en silo bolsa. Entonces tenemos un flete directo nada más. Y lo que estamos notando que la bolsa, por algún u otro factor, siempre hay un reconocimiento, entonces no tiene un gasto puntual. Por eso está en cero. Lo que es la extracción y el embolsado no tuve en cuenta lo que es amortización de la maquinaria, sino únicamente en la parte operativa, porque la cooperativa dispone de una extractora y embolsadora que el productor podría coordinar para poder utilizarla. Si bien la mayoría que tiene aceitada esta metodología ya tiene su maquinaria, pero bueno, yo traté de simplificar al tener disponible esa herramienta se las podemos prestar. Y bueno, y un gasto de comercialización, que es el que la cooperativa cobra por lo que es realizar esta tarea con los granos y aplicárselo a un canje de insumos. Cuando sumamos todos esos porcentajes nos está dando un 13% del valor de los granos. En este caso yo tomé el valor de grano de $150 por tonelada, que hoy en día está en 147, bajó unos dólares, pero ronda alrededor de ese parámetro. Cuando nos venimos a la zona de los molinos, que la utilización de bolsas no es tan frecuente, tomé en cuenta lo que es paritaria, comisión y flete de dos arranques con 10 kilómetros de la RIME hacia la planta de la cooperativa y 100, que es los kilómetros que tenemos de la cooperativa al puerto. Cuando lo llevamos a la relación de lo que sale porcentualmente con los $150 por tonelada, estamos en un valor de 12%. Un poco la idea de mostrar esto es que tanto el productor de Chañar como el de los molinos está teniendo un porcentaje de comercialización muy parecido, cuando la práctica agronómica es distinta, y también tener en cuenta que el 13% de los granos almacenados en silo bolsa en Chañar tiene el riesgo de la rotura y de algún otro factor. En cuanto a lo que es entrega en planta de los molinos, ese factor quedaría a un costado.
También recordando en otros años lo que era porcentualmente los gastos de comercialización, siempre estuvieron por arriba del 15%, por lo tanto, el valor de los granos este año licúa algunas alternativas de flete que por ahora no tienen una actualización en su tarifa, ¿no es cierto? Habría que ver el año que viene en la cosecha qué valor son los que arroja, pero estamos dentro de unos porcentajes muy buenos. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hacer el análisis de lo que es la producción, el margen bruto cultivo de maíz en lo que es la producción. Y acá tenemos que para los molinos y para chañar, con los rendimientos potenciales que habíamos comentado, el valor de los $150 por tonelada, que es lo que había comentado yo para sacar los cálculos de comercialización, nos da un ingreso bruto de $1.500 para los molinos y de 1.800 para lo que es la gente de Chañar Ladeado por el rendimiento potencial. Los gastos de comercialización, aplicándole el porcentaje que estamos obteniendo de los gastos de comercialización que calculamos recién. Al descontárselo nos da un ingreso de 1.319 para los molinos y 1.572 para la zona de Chañar Ladeado. Cuando le descontamos los costos totales, recuerdan que lo vimos primero cuando miramos lo que era la labranza más el pack de insumos, que son los valores que nombramos antes, nos deja un costo total por hectárea en quintales de 45,8 para los molinos y cerca de 50 para Chañar Ladeado. Esto es un poco el análisis grueso de la producción, que al poder analizar todos estos parámetros que estamos nombrando, podemos sacar un margen bruto. El margen bruto nos da en campo propio, sin alquiler y antes de lo que es impuestos, $714 para lo que es la zona de los molinos y 920 para lo que es Chañar Ladeado. Tengan en cuenta que acá no tenemos, este año no incorporé en las planillas lo que es seguro, porque vimos que hay mucha variabilidad, la gente termina haciendo seguros con distintos costos y por ahí no es representativo lo que uno puede llegar a marcar acá. Cuando el margen bruto lo comparamos contra un alquiler, este año subí un poquito el alquiler teniendo en cuenta un poco lo que vengo marcando en toda la presentación. Algún promedio de la zona, algún promedio tanto Chañar como acá y demás, de 18 quintales de soja. Los 18 quintales de soja se transforman en 32,7 quintales en los molinos de maíz y de 33,10 en Chañar. Lo que nos deja un margen total en campo alquilado de $283 contra 483 para lo que es la zona de Chañar Ladeado. Tengan en cuenta acá que el propietario del campo se está llevando los $432 antes de impuestos. Lo dejo un ratito para que lo miren, pero bueno, es un poco el resumen de toda la charla del costo del cultivo de maíz. Vuelvo un ratito. Comparado con el año anterior, Martín, ¿cómo está? Mira, comparándolo con el año pasado, lo que es costo de producción en quintales de maíz está muy bien, se mantienen un poquitito por debajo de lo que es tradicional. Igualmente yo lo que miré fue que el año pasado calculamos con un maíz de 145. Entonces, si bien tuvimos una baja de FERT y demás, pero
el valor del maíz también era interesante. En lo que es costo de producción no hubo una variabilidad muy grande. Sí, lo que hay es este año mejor perspectiva cuando vos alquilás, cuando le pones ¿A el precio de cuánto soja, tomaste el maíz este año? $150. 150. Y acá estamos tomando una soja $240, porque la transformación de los 18 quintales de soja, maíz, Llegó a estar 140 hace un tiempo, ¿no, Uriel? Sí, cuando comenzamos, bueno, después al día de la cosecha gruesa, los futuros marcaban 130, 135 y comenzó a recuperar los últimos 2 meses, como que ya se reafirmó en ese piso entre $145 hacia arriba. También es un dato alentador para el maíz. Cuando el precio del petróleo llegó a casi cero, o inclusive fue negativo, el precio del maíz bajó, pero no tanto. Así que, y el petróleo compite con el maíz en Estados Unidos. así es. Sí, correcto. Así que bueno, este es un poco el resumen. No sé si por ahí tienen alguna duda como para ir pasando en claro lo que es maíz, porque ya después vamos a arrancar con lo que es costo de producción de soja. No sé cómo lo ven, si quieren que descansemos por ahí 2 minutos y... Martín, una pregunta. Sí, Estos datos ¿podemos tenerlos de alguna manera? ¿Nos pueden pasar? Sí, Iván, yo me olvidé de decirle que la charla a partir de que habló Martín la estoy grabando, después la van a tener disponible. Ah, bueno, gracias, muy amable. igualmente, Yo no me grabé porque, por las dudas. igualmente Claudio, nos podés llamar y podemos hacer el número particular para cada caso, si tenés algún gasto mayor, algún gasto menor, si querés poner algún producto. Esas planillas nosotros las tenemos muy aceitadas y cualquier cosita me llamás y lo podemos hacerlo puntualmente para el caso que quieran. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Buenísimo. Hay una pregunta de Franco Zucchetti, que la hizo minúscula, no sé si es una pregunta o un comentario. Los márgenes que estoy armando son muy similares. Tomé un precio a $145. Bien, me pongo contento porque entonces estamos con los cálculos muy parecidos. Un poco la idea es reflejar y que la gente haga la gimnasia de saber cuánto es el gasto que tiene y cuánto es por lo menos lo mínimo que tendríamos que calcular para poder cubrir nuestros costos. Bueno, no sé qué opina Arturo, si sigo. Si querés que descansemos, seguimos. Bueno. Yo tomé café antes. Bueno, bueno. No hay, así que. Bueno, me vuelvo a la presentación, lo voy a dejar de ver. Ahí estamos. Bueno, tengan en cuenta que para el cultivo de soja vamos a mantener la misma dinámica, o sea, vamos a volver a ver de la misma manera todos los ítems que vimos para lo que es el cultivo de maíz. En la primera parte, lo que es la parte de los costos directos, vamos a analizar las labranzas. En este caso estamos con una diferencia en los costos de siembra que tuvimos en cuenta los del mercado. Las pulverizaciones terrestres estaban un poquito más caras allá, pero estamos teniendo en cuenta 4 pulverizaciones terrestres y una aérea. Y lo que es cosecha, estamos teniendo en cuenta 4.000 kilos, 4 toneladas para lo que es los molinos y 5 toneladas para lo que es la zona de Chañar Ladeado. En este caso, la diferencia está dada porque la aptitud de producción de una zona y la otra es bien marcada, y no porque está Emilio Galeano, como dice Arturo. Pero bueno.
Realmente son los valores promedio que estoy escuchando en cada lado. Y Así el que factor agua es fundamental, por eso es un año para tenerlos bien cerca a ustedes, Martín. sí, totalmente. Así que bueno, un poco la diferencia que estamos notando en lo que es el costo de labores está marcado principalmente por la diferencia en el rendimiento que tenemos y la cosecha, ¿no es cierto? Que la cosecha, recuerden que nosotros siempre calculamos el 8% de cada cultivo. Avanzamos. Bueno, acá entramos a lo que es PAC, herbicidas, semillas y fertilización. Acá lo que traté de coordinar un poquito con los chicos del equipo es decir, bueno, ¿qué estrategia tomamos con herbicida? Lo que notamos nosotros con lo que es herbicida, que nos costaba mucho poder diferenciar un costo para una zona y para la otra. Puntualmente porque se están presentando malezas de muy alta resistencia a los tratamientos tradicionales y cualquier producto que pongamos para controlar una o la otra nos termina marcando una diferencia muy grande en lo que es costo de producción. Y como es muy difícil, y yo diría casi que no existen más lotes en los cuales volvamos a lo que aplicábamos tradicionalmente hace 5 o 6 años atrás, por la presencia de yuyo colorado, por la presencia de rama negra, por la presencia de nabo resistente, tenemos cardo que apareció este año en la zona de Chañar Ladeado, que también hay que manejarlo de forma particular porque es resistente a los glifosatos. En lo que es gramínea tenemos una presencia muy alta y muy agresiva de raigras que que nos marca mucho la cancha de cómo tenemos que llevar adelante la producción. En la zona de los molinos era Agrosti, que es un dolor de cabeza importante. Entonces lo que tratamos de hacer es un promedio de las aplicaciones, tanto para los molinos y Chañar, y utilizar el mismo precio, el mismo costo en el valor de herbicida. Que lo podemos comparar como un lote de problema de rama negra, como un lote de problema de Agrosti o de nabo en la zona nuestra. Por eso el valor es el mismo. Tengan en cuenta que acá en lo que es aplicación hicimos una en barbecho largo, una en barbecho corto, una ante la siembra, una posterior a la siembra y una aplicación para algún problema eventual de insecto o fungicida para lo que es hongo. Cuando nos vamos al tema de semillas, tenemos una diferenciación que es, en los molinos puse lo que sería la producción con semilla propia y en Chañar Ladeado lo que es comprar y adquirir la semilla curada y tratada en el centro de tratamiento de la cooperativa. Volvemos a ver que por hectárea no es un precio muy grande cuando realmente ponemos todos los parámetros en el medio. Tengan en cuenta que acá está puesto lo que es el pago de regalía extendida, lo que es la clasificación a campo, que tiene un costo. Tengan en cuenta que puse inoculante, un porcentaje mayor de semilla, porque la cantidad de semilla que se usa cuando el productor deja su semilla es mayor. Y sin tener en cuenta que muchas veces esos lotes que se van a destinar para una semilla próxima a sembrar el próximo año, los productores le hacen algún tipo de aplicación diferencial, de fungicida, de insecto y demás, que en este caso yo no lo estoy teniendo en cuenta, pero que en muchos casos termina igualando a lo que es la compra de semilla de primera multiplicación. Y en lo que es fertilización, como como los rendimientos potenciales que utilizamos son diferentes, también usamos diferente cantidad del principal producto que usamos para soja, que es súper simple. En la zona de los molinos pusimos 120 kilos, que es un promedio de lo que se está utilizando últimamente. Y en la zona de Chañar Ladeado, 150 kilos por hectárea. Esto nos da un subtotal de todo lo que es el paquete de insumos de 215 para los molinos y 235 para Chañar Ladeado. Una vez lo hice un poquito largo, pero quería explicar bien las diferencias de los paquetes que estuvimos utilizando. Bueno, cuando sumamos los dos subtotales que tenemos, tanto sea de labranza más insumo, nos da que tenemos un gasto en dólares de $362 para los molinos y de cerca de $400
para la zona de Chañar Ladeado. Ahora cuando avance con la filmina vamos a ver lo que es comercialización y tengan en cuenta que tuve los mismos recaudos que tuve para lo que es el cultivo de maíz. Cuando los vemos que los porcentajes en soja, si bien tenemos los mismos valores en dólares, son porcentualmente menor, pero la diferencia se sigue marcando muy poquito entre Los Molinos y Chañar. El valor de soja que estuvimos utilizando para hacer este cálculo son los $240 por tonelada, que está arrojando en el valor de forward a mayo. Y al comparar a un valor de dólar más alto, me dan menor porcentaje, obviamente, con un valor absoluto igual. Tuvimos en cuenta lo mismo, que en Chañar usamos bolsa, que en Los Molinos viene la planta, y bueno, los mismos gastos y demás. Y en soja, si bien el valor de soja que estamos utilizando este año en relación al año pasado es menor, el año pasado tuvimos un valor de $260 cuando hicimos los cálculos en esta época a cosecha, y este año estamos tomando un valor de 280. Lo que es tarifa y demás se mantiene bastante, porcentualmente, se mantiene bastante parecido. El año pasado estaban rondando el 10% y bueno, vemos que no nos estamos distanciando mucho de eso, a pesar de que estamos teniendo un valor de grano menor. Bueno, todo esto es lo que engloba a lo que es la producción. Y ahora vamos a hacer un poco el análisis, como hicimos en maíz. Si para los molinos tomamos 40 quintales, 4 toneladas, o para Chañar 55 toneladas, con un cultivo de soja de $240. Cuando multiplicamos eso nos da 960 para los molinos y 1.200 para Chañar. Cuando vamos a los gastos de comercialización son por hectárea 76,80 y 108. Acá tengo dos veces. Bueno, los gastos totales, disculpen, no me di cuenta. Los gastos totales cuando sumamos los dos que insumo y labranza son los que habíamos mostrado antes. Y por hectárea tenemos un gasto total en toneladas de soja de 1,6 para los molinos y 1,8 para lo que es Chañar Ladeado. Tengan en cuenta que no estamos teniendo el seguro de granizo, que son siempre 2 quintales, 1 quintal y demás. Esto sí marca una tendencia menor, ya que para la zona de los molinos el año pasado estábamos cerca de los 19 y para la zona de Chañar cerca de los 20, 21. Cuando vamos a ver lo que es el margen, estaría quedando con ese nivel de rendimiento, un margen de $520 para los molinos y cerca de 700 para lo que es Chañar Ladeado. Bien. Hasta acá es lo mismo que dijimos antes, todo lo que es en un campo propio y poder obtener este tipo de rendimiento. Cuando hacemos el comparativo teniendo un alquiler, como hicimos en el cultivo de maíz, de 18 quintales de soja, nos arroja que tenemos un margen para los molinos de 4 quintales, 400 kilos, y para Chañar nos deja 12 quintales, logrando los 40 quintales en los molinos y los 50 en Chañar Ladeado. Un punto de equilibrio, ¿no? Y los molinos está ahí con un puntito ahí de equilibrio, sí. Acá lo que se ve es que para poder comercializar los 18 quintales que se pagan de alquiler, que en la mayoría de los casos es lleno, Tiene que sembrar maíz y Uriel va a presentar un plan para capitalizar novillos. bueno, eso es un golazo. Así que bueno, esto es un poco lo que es margen de los cultivos. Yo ahora le voy a dejar 3 conclusiones que me parecieron que son las que marca la presentación. La primera, que la inversión para la producción de maíz sigue siendo significativamente mayor en relación a la de soja. Eso
que todo el mundo tiene en su cabeza de que el maíz es más caro que la soja es real, no es una mentira. Hay que invertir más para producir maíz que para producir soja. Lo que sí dejó de ser real es que el gasto en soja se produce durante todo el año. El grueso de los gastos en soja se producen hasta la época de siembra de la soja, es igual que el cultivo de maíz. Los gastos que tenemos sobre el cultivo de soja son muy bajos en relación a la cantidad total de gastos que tenemos. Principalmente porque tenemos que usar productos residuales que incrementan el costo de producción antes de que sembremos el cultivo. Tratar de entrar a una siembra con los lotes limpios, sin ninguna complicación de lo que es maleza, porque una vez que sembramos, las alternativas de control se achican mucho y el costo se dispara muchísimo. La segunda conclusión, que los mejores resultados económicos se logran en aquellos planteos productivos que tiendan a maximizar los rendimientos. Es fundamental. Tenemos que sacar kilos, muchos kilos, muchos kilos. Para eso hay que tratar de no pifiar en ninguna cuestión agronómica. Lo que decía Arturo, ver la proyección de siembra, ver lo que es la tendencia de lluvia. Hay que estar muy atento en eso para poder lograr los máximos rendimientos. Disculpa, Martín, y hoy hay una cosa que es fundamental. Nosotros pensamos que no hay camino. Con esto que les quiero decir, que hay que analizar el hoy y ahora y resolver lo que se presenta. No hay que tomarse de ninguna postura vieja porque quizás cometemos errores. Hay que analizar qué va a pasar con el clima, qué va a pasar con... Hay que resolver el día a día. Sí, además la dinámica de producción en los últimos 5 años viene tomando unos giros muy, muy grandes porque aparece una maleza, porque aparece un híbrido, porque aparece un material nuevo, porque no llueve. O sea, hay tantos parámetros en el medio que lo que se hizo el año pasado, este año seguramente hay que hacer algo distinto. Eso hay que estar muy, muy atento. Y la clave es, hay que ponerse en la cabeza esto, hay que maximizar los rendimientos porque es lo que más resultado nos va a dejar. Y bueno, y por último, que se necesitan 5 toneladas en los molinos y 6 toneladas en chañar ladeado de soja para igualar el resultado económico de los cultivos de maíz con rendimiento de 10 toneladas en los molinos y 12 en la zona de la sucursal. Esto yo lo quería remarcar porque haciendo hincapié al primer punto que la inversión de maíz es muy grande, en los últimos tiempos estamos logrando muy buenos rendimientos de los cultivos de maíz que nos van a arrojar mayor rentabilidad. Por eso creo que también se refleja en lo que fue la venta de semilla de maíz, que este año estamos en un porcentaje de cerca de un 10% por encima de lo que fue el año pasado. Yo creo que el productor, al mirar los números y analizarlo, ayuda a tomar decisiones. Así que bueno, esto es un poquito lo que yo le quería mostrar. Ya todos saben, ese es mi correo, ese es mi... ¿Querés que vayan haciendo preguntas? Me avisan y vamos habilitando los micrófonos si quieren. Vale. Después quisiera, no sé si está Mariana o Ariana, que al final les cuenten el faro que definimos para el 2025 para la cooperativa. Pregunta, Emilio, te mandé al frente. Cobrar la consulta ahora. Bastante seguido me manda al frente. No, yo no tengo duda lo que yo creo que es importante recalcar en estos años son complicados climáticamente y que por ahí tenemos periodos donde los cultivos sufren estrés, fundamentalmente porque por ahí se cortan las lluvias, es tener en cuenta que aquellos cultivos que están mejor nutridos toleran, soportan mucho mejor estas condiciones de estrés que aquellos que, digamos, se le ha pijoteado la nutrición. O sea, por ahí hay gente que a veces
mira la cantidad de fertilizante que va a echar de acuerdo a los pronósticos a largo plazo y piensa que si los pronósticos por ahí no son los mejores de lluvia, le baja el nivel de fertilización. Y no siempre eso es el análisis acertado. Hay que pensar que siempre aquel cultivo, digamos, bien nutrido, está más saludable y tiene una respuesta mucho mejor a cualquier condición de estrés. Pero yo creo que eso es muy importante, porque yo escucho muchas veces al productor que toma decisiones de fertilización en base a un pronóstico, y cuando este es desfavorable, tiende a bajar mucho los niveles de fertilización, y eso en condiciones adversas, en condiciones de estrés, le juega en contra al cultivo. Sí, eso lo notamos nosotros también acá en nuestra zona, en lo que es la parte de trigo, y por ahí que tenemos menos actitud de reserva que ustedes, y siempre que hay un bache, cuando los cultivos vienen mejor nutridos, tienen una alternativa más. Digamos que es parecido al COVID. Aquellas personas que tienen más riesgo son aquellas que tienen algún problema de salud. Aquellos que están más fuertes, ¿cierto?, resisten mejor el virus. Bueno, acá es parecido. La planta que está fuerte por una buena nutrición soporta mejor cualquier tipo de estrés. Otro que tenga alguna pregunta. Otro tema que es importante es que nosotros estamos lejos de los potenciales que tienen los cultivos todavía en promedio. O sea, yo creo que tenemos muy buenos materiales en soja, en maíz, en trigo, que a veces no los aprovechamos suficientemente bien. Yo creo que hay que mejorar, y fundamentalmente, ¿cierto?, la nutrición, porque yo creo que es el punto más flojo que tienen los productores, porque tenemos mucho margen todavía para llegar a los techos de producción. Y aparte son dos variables manejables, porque está sueldo, nutrición y clima, que el clima es lo que hay. Seguro. Emilio, también para preguntarte a lo mejor a vos, ¿cómo estás viendo vos este año con respecto a la digamos, niña que se estaría dando en la zona con respecto a siembra, si es conveniente el adelantamiento de la fecha de siembra o llevar todo para más tarde, tanto en maíz como en soja? Justo tengo la misma pregunta. ¿Qué fechas de siembra están recomendando? Teniendo en cuenta la lluvia, hay muchos productores que están sembrando maíz. Digamos, yo dentro de, digamos, un límite razonable, trato de sembrar temprano. Me gusta la siembra temprana, y en estos años, si bien por ahí me marca que puede caer la floración en una época crítica, nosotros, digamos, generalmente tenemos un clima muy benéfico, digamos, siempre nos llega alguna lluvia, y cuando tenemos una deficiencia de agua por periodos cortos, la napa nos sirve para aguantar. Nosotros no hacemos cosecha con la napa, pero cuando tenemos, digamos, un periodo de escasez, la napa nos sirve para aguantar. Y después yo he visto que los cultivos tempranos tienen un mejor desarrollo radicular, una mejor exploración digamos, del perfil del suelo, que por ahí me ayuda en momentos de estrés. Y después, otra cosa que yo he visto acá es que nunca sabemos cuándo se da la seca. Normalmente acá decimos enero es el mes crítico, y nosotros a veces hemos tenido periodos críticos en diciembre. Entonces, jugar con la fecha de siembra, yo personalmente, yo no juego mucho en atrasar para salir del periodo crítico que normalmente se pone en enero. Yo trato de sembrar temprano, ya digo, siempre de fechas razonables, no locura, ¿no?
y después depende de la cantidad que uno tiene que sembrar. Yo por ahí tengo que sembrar en lugares muy distintos, hago más kilómetros que hectáreas, entonces tengo que empezar un poco más temprano para no sembrar, terminar muy tarde. La gente que tiene por ahí, siembra 2 días y ya tiene todo sembrado, puede buscar por ahí una opción de una fecha óptima, digamos. Pero las condiciones nuestras, fundamentalmente por la napa, son distintas a las que tienen ustedes, por lo menos de la ruta a la, digamos, la zona dependiente que va a la costa de Carcarañá. Acá tenemos napa y tenemos, no sé si suerte o un clima que siempre nos favorece, pero siempre tenemos alguna lluvia salvadora que nos permite tener buenos rindes. O sea, yo no recuerdo fracaso de cosecha en la zona nuestra. Y cuando fracasa, decimos, nos da 30, 35 quintales, para nosotros es un fracaso. Acá, normalmente, digamos, el clima es muy benéfico, digamos. Nos da una mano siempre, y los periodos cortitos que tenemos por ahí de estrés nos salva la napa. A ver si algún ingeniero de los molinos da su punto de vista. ¿Hay alguno? Martín se conoció. Se fue Martín. Está Alejandra, veo. Yo soja los mejores rindes siempre los tuve cuando sembré. Hola, estoy. La primera quincena de octubre. O sea, del día al 15 de octubre para mí es la mejor fecha para sembrar soja. Siempre lo primero que siembro me da más rendimiento que lo último. O sea, tengo siempre mejor respuesta en las fechas tempranas. Consultan sobre fecha de siembra, Martín. Emilio dio su opinión, pero me parece que son ambientes totalmente diferentes con el nuestro. Totalmente. Sí. Nosotros, un poco lo que dice Emilio es real y es lo que tendríamos que tratar de lograr todo en lo que es el cultivo de maíz. La idea es tratar de implantarlo durante septiembre. Nosotros lo resumimos con que tengamos choclo para Navidad, sería un golazo. Generalmente ahí tenemos las mayores precipitaciones que nos dan un buen desarrollo y después en la parte del verano, cuando ingresa la rigurosidad de la falta de agua y las altas temperaturas, ya los cultivos están bastante avanzados. En nuestra zona, este año, al tener esta lluvia que fue importante, que marcó también el fin de un proceso seco prolongado, nos permite poder tomar algunas decisiones en base a apuntar a esa línea, ¿no es cierto? Yo creo que cualquier siembra de septiembre en nuestra zona te deja una muy buena chance de poder lograr los mayores potenciales de rendimiento. Esa alternativa este año por ahora la estamos teniendo, vamos a ver qué pasa, cómo se sigue dando. Y después, cuando pasa septiembre, hasta el 15 más o menos, se puede tomar un parámetro interesante. Si no, ya después hay que irse directamente a diciembre, donde aseguramos los procesos de llenado en otoño y no donde tenemos la máxima temperatura y la menor humedad, ¿no es cierto? Que sería posicionar el llenado de grano en enero, febrero. En cuanto a los cultivos de soja, no me cabe duda que nosotros tenemos que ir más a fin de octubre, no a principio de octubre, y también un poco marcado por lo que dijo Emilio, la zona de la ruta hacia la pendiente y hacia el río Bargarañá, fines de octubre, y hacia la zona de Sanford, donde la napa tiene afluencia y aporta valores interesantes, se puede pensar en alguna siembra un poco más temprana. Pero el grueso de nuestra cuenca, la soja se tiene que ir a fines de octubre, principio de noviembre. Y en años como este, que se plantea con probabilidades de escaso de agua, por ahí el maíz puede surgir como una alternativa más segura que la soja, porque si yo siembro en esta época y llego a fin de año con un maíz en estado de ya choclo,
ya no necesito más agua, mientras que la soja me sigue exigiendo durante un tiempo mucho más prolongado lluvias. Por ahí el maíz, y creo que la experiencia de la cosecha pasada de los molinos fue algo parecido a esto que estoy comentando, ¿no? Que los maíces, cuando empezó el estrés, el problema de falta de agua, los maíces ya estaban bastante hechos, entonces no lo afectó tanto como la soja, que todavía necesitaban cierto más tiempo con lluvias, ¿no? Entonces cuando se le corta lo afecta más. Sin duda. Otra pregunta. Arturo, Claudio. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te dije Iván, no sé que estás recibiendo un mensaje de mi hijo, tío. Y No. aparte te dije Iván, sí, te dije Iván. ¿Cómo te va? No, lo mío no es una pregunta, sino quería aprovechar porque no los veo mucho. Bueno, yo no soy productor, tengo el campo de mi mamá que es chiquitito, pero bueno, los veo poco a ustedes y aprovecho esta oportunidad para agradecerles y agradecer a los empleados de la cooperativa el buen trato que tienen conmigo y supongo que debe ser con todos iguales. Uriel, Laura, Carlito, Martín, Javier, bueno, todos. No quiero olvidarme de nadie y decirte que te felicito porque evidentemente en la cabeza has implementado esta forma de tratar a los productores que nos hace sentir tan bien y nos soluciona tantos problemas. Yo que estoy lejos me ayudan un montón. Así que quería agradecerte a vos y a todos los empleados. Gracias, claro. Sí, en ese camino vamos por el nuevo sistema de WhatsApp, que no va a ser necesario cuando necesitan los comprobantes para dárselo al contador, llegar a buscarlo a los cooperativos, sino que se van a bajar por una aplicación. Está muy bueno. Gracias, claro. No, por favor, se lo merecen y gracias a ustedes por todo. Muy amables. Así que, no sé, yo no veo si Ariana está conectada. ¿Tenés ganas de contar cuál es nuestro Faro 2025? Hola, sí, estoy conectada, Arturo. Yo veo a los especiales, a Emilio, a Martín y a Claudio. Acá es una cuestión de género, entonces, esto. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por tomarse este momento, muy, muy interesante. Poder, aunque sea, compartir por acá y vernos. Nada, 2 minutos para contarles ampliar lo que les contó Arturo, que el año pasado, en noviembre, empezamos a plantearnos cómo íbamos a seguir los próximos años, cómo veíamos la cooperativa en los próximos 5 años, sin saber qué iba a pasar. El 2020 lo proyectábamos distinto, sin esta situación particular, pero el haber definido nuestra nueva visión para los próximos 5 años, creo que fue importantísimo porque en medio de la incertidumbre o de no poder prever situaciones claras, esto va muy del día a día, tener un faro, un norte donde sabemos que la organización va, nos ayuda a decidir qué vamos haciendo día a día, en qué negocios podemos actuar o qué no. Y el faro que decidimos es primero seguir siendo cooperativa, no perder nuestra identidad cooperativa. Cualquier negocio que nosotros hagamos va a ser dentro de esta organización y dentro de esta estructura, y tratando de sumar a los asociados y a los que se quieran sumar
a esta mirada de colaborar entre todos y que la participación de todos sea la que haga posible el negocio, ¿sí? No pensar en una situación de individualidad o de cortarnos solos como organización. La de ofrecer conocimientos, hablamos un poco más, siempre decimos, bueno, un bien o un servicio lo puede ofrecer cualquiera, nosotros tenemos que ofrecer una experiencia diferente. El que trabaje o opere con la cooperativa sienta que se está llevando algo diferente. Y eso es un poco, recién escuchaba que decían el trato que damos, o cómo nos acercamos, o cómo tratamos de tener negocios innovadores y poder sumarlos, porque de eso se trata, no de venderles un bien y un servicio y nada más, sino de generar un negocio sustentable entre todos. Y sí, la de producir alimentos. Nosotros somos productores de materias primas, hicimos el camino hacia elaborar Mulini, que va directo al consumidor, y ahora estamos con un producto para nutrición animal que es FibroGreen, que indirectamente primero va a alimentar a un animal y después a las personas, pero de nuevo, en pensar en poder ofrecer alimentos de calidad y que tengan un origen noble y que hayan sido elaborados de manera respetuosa con las personas y el ambiente. Eso es el camino que tenemos marcado en la cooperativa a 5 años y el que cada uno de nosotros y cada uno de los empleados día a día lleva a su puesto de trabajo. Así que ese es el camino en el que estamos y que los invitamos siempre a sumarse. Martín, ¿querés cerrar? Sí, no, primero agradecerle, la verdad que la primera experiencia que tuvimos fue muy, muy valiosa, llegamos, por lo menos lo que yo miré, más de 45, en un momento estábamos conectados. Espero que los números que presentamos y la charla les sea de utilidad y bueno, ya saben el ida y vuelta que tenemos con cada uno. Y eso, más que palabra de agradecimiento por haber querido compartir esta jornada. Sí, el video va a estar disponible y aparte les voy a recomendar que especialmente este año tengan muy cercano a los técnicos, porque va a ser un año aparentemente complejo en lo climático y complejo en todo, así que nos vemos cuando podemos. Chao. Chao, Bueno, chao, nos vemos. chao, gracias. Chao. Chau, chau. Gracias. Chao. Quería llegar bien al